¿Qué es un ángulo? ¿Cómo se usa? ¿Y cómo lo vemos en la vida cotidiana? Quédate aquí, que yo te lo enseño. Un ángulo es una figura geométrica formada por dos semirrectas, las cuales comparten un mismo punto llamado vértice. Te voy a dar un ejemplo de este. Te estarás preguntando, Emma, ¿pero cuáles son los tipos de ángulo? Tranquilo, eso es una pregunta fácil de responder. El primero, muy conocido, es el ángulo de 90 grados. Si ves que un ángulo está así, es porque es de 90 grados. Ahora seguimos con el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que es entre 0 y 90 grados. Una representación de este es este. Este, aunque no sea de 90 grados, sí está entre los 90 grados, que son 45. Así que es un ángulo agudo. Ahora seguimos con el ángulo que es entre 90 y 180 grados. Si el anterior pues era entre 0 y 90, este viniera siendo entre 90 y 180, es decir, su doble. Y este se vería algo así. Ahora seguimos con un ángulo que no es ni para arriba, ni para abajo, ni para el medio, ni para el centro. Sí, creo que lo adivinaste. Es el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que es simple y únicamente de 180 grados. Aquí te muestro un ejemplo. En el ejemplo se puede ver como en el medio del ángulo se encuentra un pequeño punto. Ese punto, por si no lo había explicado antes, no lo hice, me disculpo, es el vértice. El vértice, como había dicho anteriormente, es donde se juntan, se complementan las dos semirrectas. Y pues en este caso las dos semirrectas son directas, aunque siguen siendo dos. Lo intenté. Lo intenté, pero creo que ya sabes de qué ángulo vamos a estar hablando. Sí, vamos a estar hablando acerca del ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo es aquel que tiene más de 180 grados, pero es menor a 130, y una representación del mismo pudiera ser este. Es menor a 180, pero es mayor a 360 grados. Ahora vamos con el ángulo que lo tiene todo. Eso fue un chiste malo. Sí. Evidentemente me refiero al ángulo completo. Este ángulo es de 360 grados y se representa de esta manera. Como podemos ver, nuestro vértice se encuentra aquí y simplemente no tenemos más para este lado, o sea, siempre hemos representado dos semirrectas y aquí solo hay una. ¿Y por qué parece que solo hay una? Simple, lo que pasa es que ya se llegaron a topar los puntos. Imaginemos esto, tenemos este ángulo, mientras va bajando esta semirrecta, cada vez más se va conectando a este otro ángulo. Bueno, pues eso fue lo que pasó en este caso. Las dos semirrectas ya se completaron. Hubo una que se quedó intacta y la otra fue dando la vuelta hasta completar el ángulo completo de 360 grados. Ya que sabemos un poco acerca de los ángulos, de sus características, de qué son, es momento de hablar cómo se usan. Los ángulos lo podemos ver desde las cosas más obvias en la geometría hasta las cosas más sencillas. ¿Cómo podemos identificar un ángulo? Aquí tenemos una tijera. Si yo lo abro así, sería un ángulo de menos de 90 grados. ¿Y cómo sé esto? Conociendo sus características y conociendo los ángulos. Aquí tenemos un tipo de regla que tiene los ángulos dentro del sí mismo. Aquí podemos ver el 90 y sabemos que un ángulo de 90 grados es un ángulo recto. Pero también tenemos los ángulos agudos que son de 0 a 90 grados. Entonces, si yo pongo mi regla de esta forma, ¿qué tipo de ángulo sería? Sí, sería un ángulo agudo. Entonces,
Emma, ¿qué quieres dejar dicho con esto? Quiero dejar dicho que los ángulos lo podemos ver desde las cosas más obvias en la geometría, como lo usamos para clases o tareas, hasta las cosas que usamos en la vida cotidiana. Aún las calles utilizan de los ángulos, ya que si vemos una calle como esta que te presento, se presenta claramente un ángulo de 90 grados. Mucho más allá de los ángulos, como los rectos, obtusos, agudos, existen dos tipos de ángulos, los complementarios y los suplementarios. Vamos a hablar un poco acerca de los que son los ángulos complementarios. Estos son aquellos que es la suma de dos ángulos es igual a un ángulo recto. Y como habíamos dicho antes, el ángulo recto es aquel que es de 90 grados. ¿Y cuál sería un ejemplo claro de este? Fácil. Un ejemplo claro de un ángulo complementario sería un ángulo de 50 grados y uno de 40, ya que al sumar 40 y 50 da 90. Si quieres encontrar el complemento de un ángulo, simplemente tienes que restárselo a 90. Por ejemplo, si tenemos un complemento de 31 y no sabes cuál es su otro complemento, réstale a 90, 31 y te dará 59. Y sabrás que el complemento de 31 es 59. Y ya para finalizar, los suplementarios. Estos son aquellos cuya suma de dos ángulos es igual a 180 grados. Un ejemplo de este es un ángulo de 110 grados y otro de 70. Esto nos dará 180 grados. Y de igual manera, si queremos encontrar su suplemento, simplemente tenemos que restarle a 180, 70 y nos dará 110. Y eso fue todo en este video. Espero haberte podido ayudar. Bye.